Bienvenidos alumnos a una nueva clase de lenguajes documentales. La descripción del curso. La presente asignatura pretende fomentar en los estudiantes hábitos de lectura, redacción y elaboración de ensayos y documentos, posibilitando que conozcan y mejoren habilidades y destrezas cognitivas que les permitirán reforzar el conocimiento y convertirlo en vivencial y de utilidad práctica tanto en el ámbito personal como profesional. El objetivo de esta unidad es desarrollar la capacidad de interacción del ser humano a través de la comunicación escrita, como escribir bien. Metodología. Tenemos una metodología participativa, procurando que todos se integren como un grupo de aprendizaje, mientras el profesor se transforma en facilitador del grupo para generar una enseñanza interactiva basada en discusiones. Metodología investigativa. Los estudiantes trabajarán en investigaciones y consultas, tanto individuales como en grupo, sobre la aplicación de las técnicas y metodologías aprendidas y discutidas en clase. Utilizarán oportunamente técnicas grupales e individuales que faciliten la dinámica del aprendizaje, de los valores y de la autoestima. Contenidos de esta unidad 3. ¿Qué es escribir bien? Y pensar bien para escribir bien. También tenemos como segundo tema para escribir bien, elaborar el plan. Para escribir bien, hacer buenas oraciones y párrafos y escribir con corrección. Corrección de trabajos. El primero de los temas es ¿qué es escribir bien? Escribir textos en sí significa escribir textos sin faltas de ortografía y con coherencia. Esto siempre representa un beneficio y una necesidad básica que no se debe pasar por alto. Una correcta escritura incrementa tus oportunidades laborales, contribuyendo a la construcción de una óptima imagen profesional. Por todos es sabido que los errores ortográficos están mal vistos y arrojan una imagen negativa, de escasa preparación y poco cuidado de la persona que escribe de esa manera errónea. Entonces, estimados alumnos, lo que está diciendo aquí es que escribir bien es muy importante. Da una primera impresión que puede ser buena o puede ser mala. Si escribimos bien va a ser una buena impresión. Muchos son cuidadosos de temas como la apariencia personal, de cómo verse bien, cómo poder impactar en una entrevista de trabajo, pero debemos volver a la base, ¿no? Que es escribir bien. Ahora, como vamos a ver más adelante, nuestra comunicación en estos tiempos de tecnología es muchas veces escrita, ¿no? Y a veces sí enoja y no sabemos si pasarlo por alto o no el tema de que las conversaciones en WhatsApp van con muchas faltas ortográficas, ¿no? Y como decía un profesor, en vez de decir errores ortográficos, parecen horrores ortográficos. Y muchas veces lo que decimos es, excusamos diciendo, no, es que por escribir rápido. Pero no, tenemos hasta corrector ortográfico en las redes sociales para escribir bien. Pero sí da pena de ver personas que del mundo del espectáculo, personas muy preparadas o que ocupan dignidades políticas que escriben con faltas ortográficas. Y sí nos hace replantearnos mucho este tema, ¿no? Que tienen una imagen negativa, que poca preparación, poco cuidado. Y todo esto es debido a que escriben de una manera errónea. Por otra parte, la claridad de un texto es un reflejo de la claridad de las ideas de quien escribe. Si alguien escribe unas ideas ordenadas, cortas pero bien definidas, explica lo que quiere decir. Dice un proverbio español que si lo breve es bueno, es dos veces bueno. No tenemos por qué rellenar páginas tras páginas que aburren a nuestro lector, cuando podemos hacerlo de manera concisa y precisa. Y eso me permite decir, bueno, si esta persona escribe bien es porque piensa bien y puede transcribir o puede reflejar en el papel sus ideas ordenadas. Si escribe mal, estará dando a entender que ignora o no domina aquel tema sobre el que escribe. Escribir es comunicarse. Si la ortografía es incorrecta, el mensaje llegará defectuoso al destinatario y por tanto la comunicación no será la adecuada. Me sorprende que incluso en medios de comunicación, hay un medio de comunicación en mi ciudad,
donde hay errores ortográficos, ¿no? Y yo digo, pero estas personas son periodistas, o al menos han tenido una preparación en comunicación, en periodismo, pero aún así escriben con errores ortográficos. Y digo, bueno, en este tiempo de que está tan avanzada la tecnología, digo, por lo menos pasar un corrector ortográfico, si es que no sé todas las reglas ortográficas o no sé escribir bien. Otro punto que mencionaríamos adelante, muy importante, es que para escribir bien, aparte de pensar bien, hay que leer mucho. Hay que leer mucho a personas que escriban bien, ¿sí? Para aprender a escribir. Contenidos. El error en el que generalmente se incurre cuando escribimos es querer transcribir como hablamos, ¿sí? Cuando nosotros hablamos no necesitamos poner tildes, ¿no? Sí ponemos un énfasis, ¿no? Eh, una acentuación, pero esto puede crear una serie de confusiones extrañas, ¿no? O cómicas. Por ejemplo, no es lo mismo decir lamento por la pérdida de tu hermana, o sea, por la pérdida o el fallecimiento de tu hermana, que lamento por la pérdida de tu hermana, ¿sí? Entonces aquí, por una tilde, por un acento, ya decimos cosas muy diferentes. Pérdida de un fallecimiento o muerte a perdida, ¿no? Que está sin rumbo. Entonces tengamos mucho cuidado porque se puede malinterpretar. Porque incluso cuando hablamos, nosotros por nuestra entonación, por el tono de voz, sabemos si estamos enojados, bromeamos, si estamos alegres, pero escribiendo tal vez no. Y por eso hay tantas confusiones ahora en las redes sociales, porque se enemistan, se salen del grupo, es que me ofendiste, es que yo no me bromeo contigo, por también cómo escribimos. Entonces, tengamos mucho cuidado en esto. Contenidos, ¿qué es escribir bien? Identificación e interpretación de las palabras, ¿sí? Escribir es una interpretación, una identificación e interpretación de las palabras. Es un tipo de comunicación escritos o grabados a través de signos, de símbolos, colocados sobre un soporte, sobre un papel o hasta de forma digital. Parte de la alfabetización ayuda a mejorar la comprensión y desarrollo mental. Leer, ¿no? Ya vimos lo que era escribir, ahora leer. Percibir, comprender la escritura por medio de la vista, escucha o tacto. Ustedes saben que muchas personas ciegas leen por medio de lenguaje braille, ¿no? Por medio de sus manos. Identificación e interpretación de las palabras. Parte de la alfabetización ayuda a mejorar la comprensión y desarrollo mental. Bueno, un texto, como yo les digo, no hay que leerlo, hay que releerlo, sobreleerlo. Entonces tenemos que leerlo varias veces para comprenderlo. Pero si está bien escrito, ayuda mucho más, ¿sí? En su interpretación o en su análisis. Escribir bien. La actual sociedad está dominada por la escritura. Todo lo que hace es escribir para comunicarse. La escritura es un medio inevitable para que los ciudadanos se mantengan en comunicación y ha llegado a sustituir la comunicación oral. Esto nos ha pasado mucho con el tema de las redes sociales, ¿no? Como ahora tenemos datos ilimitados, por ejemplo, en WhatsApp, en Facebook, en redes sociales, en Instagram, en Twitter, no tenemos en cambio mucho lo que es que se llama para muchos datos para minutos para llamar a las personas. Entonces la mayoría de nuestros mensajes son escritos, ¿sí? Escritos van, escritos vienen. Pero sí nos ha hecho mucho daño también, ¿no? Porque a veces las palabras no las escribimos completas. Por ejemplo, si escribimos también, escribimos la T y la B labial. Si queremos decir Facebook, ya no escribimos Facebook, ya escribimos, no escribimos tan sino que escribimos la F con la B. Entonces vamos recortando palabras, las vamos transformando para escribir menos. Pero ¿y qué tal del que recibe el mensaje? ¿Estará conectado con nosotros? ¿Lo entenderá o no lo entenderá? Entonces aquí hay unos consejos generales para una correcta escritura. Los párrafos deben ser cortos, ¿sí? No más de 6 o 7 renglones. A veces decíamos, ¿no?, que leíamos unas sábanas de escritos, ¿no? No había punto seguido, no había punto aparte, no había párrafos, solo era líneas tras líneas. Entonces se hace aburrida y monótona. Uno cuando lee un libro está muy bien estructurado en párrafos pequeños, ¿sí? Con ideas, lo que veíamos la semana pasada, ideas principal, ideas secundaria. Deben ser de pocas oraciones. Esto es muy importante, ¿no?
como hablamos y hablamos sin signos de puntuación, sin acentuaciones, sin punto aparte, coma. Entonces creemos que así podemos escribir y no es lo correcto, ¿sí? Las oraciones deben tener pocas palabras, las palabras deben tener pocas letras. Miren lo que se repite, poco, 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 ¿sí? Escriba después de una oración larga una oración corta. Redacte párrafos en lo posible homogéneos. Ni un párrafo larguísimo, ni una oración por párrafo. O sea, ni muy extenso el párrafo, ni muy corto, ¿ya? Algo normal, algo correcto. La primera línea debe ser un gran golpe, decía Hemingway. Debe seducir, invitar a la lectura. Escríbala al final, cuando ya escribió todo el texto. El orden habitual de las palabras es, nos acordamos en la escuela, sujeto, verbo, decían sujeto, verbo y predicado. Aquí tenemos sujeto, verbo, objeto y circunstancias. Escribir bien. Escribe en voz activa. Esto indica que el sujeto realiza la acción del verbo mientras el complemento la recibe, antes que en voz pasiva. El sujeto recibe la acción del verbo y el complemento agente realiza la acción del verbo. No comience las oraciones con adverbios como allí, donde el año pasado. Si quiere informar, lo usual es empezar con el acontecimiento, qué o qué protagonista, o con el protagonista, quién. No abuse del gerundio. Viajando hacia el sur, podemos. En la duda, suprímalo el gerundio, ¿no? Nunca lo use para referirse a una acción posterior a la del verbo principal. Un gerundio es una forma invariable del verbo. En el gerundio, por ejemplo, nos indica el tiempo en el que pasan las cosas, ya sea presente, pasado o futuro. Tampoco indica el número, lo singular o lo plural. Ni tampoco el género, ya sea masculino o femenino. El gerundio es siempre usado porque eso lo estoy haciendo en el momento, ¿no? En un trayecto de tiempo. Pero no especifica, como decíamos aquí, temas que el lector necesita saber, como el tiempo, el espacio, si es singular o plural o el género. El gerundio tiene las terminaciones ando o yendo, ¿no? Estaba caminando, estaba comiendo, estaba corriendo, estaba cantando. Escribir bien. Divide las oraciones con el punto seguido. Esto es muy importante, el punto seguido, ¿sí? No escriban. Los empleados que realizaron este año el curso de perfeccionamiento ya escriben mejor. Sino que más concreto, ¿no? Los empleados ya escriben mejor. Cursaron este año el curso de perfeccionamiento. Tomar en cuenta que la producción de ideas no es lo mismo que la producción del texto. Si no hace un esquema antes de redactar, hay que hacer un esquema, ¿no? Irá corrigiendo sobre la marcha y el texto terminará en la papelera porque va a ser pésimo. Quedan terminantemente prohibidos los errores de concordancia entre el sujeto y el predicado. No abuse de los adjetivos. Es preferible un adjetivo significativo a 2 o 3 acumulados. El adjetivo cuando no da vida mata, decía Vicente Huidobro. La clave de toda narración consiste en elegir un punto de vista adecuado desde el que se narra. Una narración es un entretejido de hechos. Importan mucho, tanto la elección del tiempo verbal en el que se narra, como el respeto a la correlación de los tiempos verbales. Aquí nos recomiendan desechar, ni siquiera regresar a ver, ¿no? Desechar los verbos baúl y las palabras comodín, como decir, hacer, tema, cosa, etcétera, ¿no? Que se vuelven muy repetitivos en nuestro hablar diario, pero para escribir bien no es recomendado. Evite las cacofonías. Eso me parece que está dentro de una de las preguntas de la evaluación, ¿no? Que es una cacofonía. Repetición exagerada de un mismo sonido y rimas internas. Actualmente se ha perdido, por ejemplo, aquí actualmente se ha perdido totalmente la ética. Entonces aquí está mente, se repite el sonido mente y mente, ¿no? Eso es una cacofonía. Actualmente se ha perdido la ética, ¿no? Pero
Se ha perdido totalmente la ética. Pero aquí está mente y mente, lo que es una cacofonía, ¿no? Repetición exagerada de un mismo sonido. Sea sencillo, ¿no? No duplique necesariamente las referencias a un sustantivo con expresiones como dicho o el mismo. No escriba. La llegada del gerente general era muy esperada dada la experiencia de dicho profesional. Escriba dada su experiencia, ¿no? La llegada del gerente general era muy esperada dada su experiencia. Y nos ahorramos 3 palabras, de, dicho, y nos ahorramos la palabra profesional. Sea claro, claro. Si usted quiere decir que el sol entró por la ventana, la mejor manera de hacerlo es esta. El sol entró por la ventana. No demos muchas vueltas, no andemos, dicen, yendo por la tangente o dando muchas vueltas sin ir y ser concretos, ¿no? No vayamos diciendo, no digamos amaneció, entró un destello de luz por la ventana, salió el sol, de pronto entró por la ventana, no, sino que seamos directos, a menos que sea otro tipo de escrito que poesía, prosa o algo que sí amerite una canción. Pero lo que nos pide aquí es ser conciso. Sea conciso, una palabra es mejor que 2. Concisión. Sea riguroso. Evite expresiones del tipo varios, algunos, numerosos, un grupo, ¿no? Que nos dejan mucho a la imaginación y no se concreta. Sustitúyalas por datos concretos o dará la impresión de que no domina el tema sobre el que escribe. Otro consejo. Sea elegante. Huya tanto del estilo frívolo como del solemne. Evite los eufemismos y los lugares comunes. Eufemismo es una palabra más suave o decorosa que sustituye a otra considerada tabú, del mal gusto, grosera o demasiada franca. Yo me diría que por una palabra franca, ¿sí? No eufemismos. Evite la indecisión y la prisa. Concéntrese tan solo en cumplir bien todos los pasos y no sea demasiado duro. Exigente, ansioso, irónico, macabro, terrible o amargo con usted mismo y sus resultados. No intente escribir como habla, salvo que se proponga reproducir por escrito un momento de oralidad, que eso es muy diferente. Cada lenguaje tiene sus potencialidades y limitaciones. Lea mucho, ¿no? Mucho, mucho hay que leer. Para escribir bien hay que leer mucho. E intente leer cosas bien escritas. Por placer, lea lo que le guste. Para mejorar su escritura, lea prestigiosos escritos y medios. Aquí, por ejemplo, quería yo contarles que este año yo me propuse, en el 2020, hacer un plan de lectura, que era leer la Biblia en un año. Siempre había leído la Biblia del Nuevo Testamento, ¿no? La historia de Jesús, los apóstoles, el desarrollo de la iglesia, ¿no? En Israel, en Roma. Pero este año me propuse leerla de tapa a tapa, ¿no? Leer toda la Biblia. Y gracias a Dios, ya que tengo vida y que me esforcé también, porque es un esfuerzo, lo pude completar. Entonces lo leí en la nueva versión internacional, que es una versión de lenguaje sencillo, pero me sirvió mucho, ¿no? Había palabras a veces que no entendía el significado, las consultaba, pero la Biblia es un libro muy bien escrito, como dice aquí, lea cosas de prestigiosos escritores, de medios, que estén muy bien escritas. Entonces para mí fue muy útil para mejorar mi escritura. Entonces los invito, ¿no? Que lean la Biblia o cualquier libro de su preferencia, pero que esté muy bien escrito, ¿sí? ¿Cuáles son los recursos que tenemos? El aula virtual, institucional, del Moodle, Microsoft Teams, el Zoom, presentaciones interactivas, textos en PDF o aplicaciones de tips, ¿sí? Estas son las que normalmente usamos. La bibliografía básica, si ustedes quieren seguir leyendo, ¿no? Y algo que esté bien escrito. Pérez, Cómo escribir claro, Gutiérrez, Técnicas de comunicación, Zapata, Actitudes hacia la lectura y niveles de comprensión lectora, Trigos, Ensayamos, Manual de redacción de ensayos.
Y también aquí tenemos Ruiz, Educa y Aprende, obtenido de Educa y Aprende. Bueno, eso ha sido todo por la clase de hoy. Espero que les haya animado mucho a leer mucho, disculpen la redundancia, a escribir muy bien y qué tal a sorprender a sus contactos en las redes sociales. Es que este chico no solamente, o esta chica, esta joven, no solamente habla bien, sino que lee mucho y escribe muy bien, ¿sí? No nos querramos pasar de listos destrozando nuestro idioma castellano, español, sino que tratémoslos bien, con mimo y escribamos muy bien, ¿sí? Yo les invito a eso, a sorprender a todos aquellos quienes les leen a ustedes sus mensajes, a que digan qué bien escribe este joven o esta joven, ¿no? Incluso en las redes sociales utiliza las puntuaciones, la coma, el punto seguido, el punto y coma, el punto aparte, bien escrito, todo con una buena ortografía, con ideas claras, cortas, concisas. Y bueno, esa es la invitación que les hago. Ha sido un gusto tener una nueva clase con ustedes. Hasta la próxima semana.